armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Durante muchos años, la literatura y ahora los medios de comunicación han transmitido una imagen de la piratería que poco o nada tiene que ver con la realidad. En este programa, Javier Martínez Pina nos someterá a crítica a esta visión para mostrarnos las atrocidades perpetradas por estos monstruos que hicieron del asesinato, la tortura y el crimen su forma de vida. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo por los mares de la historia a bordo de un barco pirata. Para ello contamos con la ayuda de nuestro capitán, pero no pirata, Javier Martínez Pina. Hola, Javier. Hola, buenas. ¿Qué tal, Javier? Compañero, encantado de volver a Bellum Artis. Sí, hace ya tiempo que colaboras con nosotros, conmigo, y hiciste algún programa en breve sobre algún marinero español, ¿no? Y sobre la expedición, ¿no? De la vacuna, ¿no? De la vacuna de la viruela. Y vamos ahora a navegar, ¿no? No con Balmis y su vacuna, sino con otros marineros o gente del mar, ¿no? Podemos decir, porque es muy difícil a veces diferenciar, ¿no? En este tema que vamos a tratar, ¿no? La piratería, ¿no? Cuando alguien es pirata, cuando alguien es marinero o cuando alguien es hombre del mar, ¿no? Está todo mezclado y depende del día, ¿no? Sí. Estos mucho más siniestros de los que vimos en otras ocasiones. El mundo de la piratería, ¿verdad? Qué mundo tan violento y qué imagen tan errónea que se ha dado en tebeos, en cómics, en cine e incluso últimamente en videojuegos de la Play, que juegan mucho los chavales, ¿no? Por ejemplo, la saga esta de Uncharted o Assassin's Creed, ¿no? Pues sí, bueno, la verdad es que es difícil distinguir especialmente entre lo que es un pirata, lo que es un corsario, lo que es un bucanero, un filibustero. Hay muchos tipos de piratería, ¿no? A lo largo de la historia. Es una de las cosas que primero trato en el libro, ¿no? Pues para atajar, ¿no? Y tener bien claro qué es cada uno de estos oficios. De hecho, estamos hablando del libro, eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, en la que haces, ¿no? Una navegación desde la antigüedad, yendo casi a las fuentes homéricas, ¿no? Y un poco antes. Pasamos por César, que hablaremos también de su experiencia con los piratas, y Edad Media y Edad Moderna, que digamos que es para mí, la Edad Moderna es casi el culmen, ¿no? De la piratería, cuando tenemos esa visión que en el siglo XIX se romantiza, ¿no? Se hace más romántico del pirata, y que es básicamente lo que nos llega a nosotros ahora en el siglo XX, aunque también sabemos, ¿no? Javier, que hay piratas actualmente, ¿no? No sé si viste un programa que tenemos en Bellum Artis sobre los piratas en Somalia, con Superville, que es no llegué a verlo, pero tengo uno de esos que tengo pendiente. Es que desde que he empezado a trabajar, compañero, la verdad es que voy un poco... Pues cuando puedas tienes que verlo, porque el invitado Superville, que es un oficial de la Marina Española, da una visión muy buena sobre la lucha contra la piratería en Somalia, que es, digamos, una muestra de que todavía sigue, ¿no? En pleno siglo XXI esto. Es decir, no es algo que lo podemos solo asociar, ¿no? al pirata contra los galeones españoles, sino que había piratas siempre. Sí, no, y aparte es una de las cosas que vemos desde el principio, ¿no? Es que la gente suele relacionar la piratería con la etapa clásica de la piratería americana entre los siglos XVI y XVIII, pero piratería existe desde siempre, prácticamente desde que existe el comercio marítimo, tanto que las primeras referencias al mundo de la piratería
los podemos situar hacia el año 1000 antes de Cristo, cuando sabemos que estos primeros barcos fenicios que atravesaban el Mediterráneo pasaban cerca de las costas de Grecia, y estos primeros piratas del mundo Egeo asaltaban esos barcos con la intención, pues, de conseguir las riquezas de los barcos que intentaban comerciar por todo el Mediterráneo, siendo también la otra motivación de estos primeros piratas conseguir marineros para venderlos en los mercados de esclavos. Y a esto le tenemos que unir otra de las grandes motivaciones de la piratería a lo largo de la historia, como puede ser capturar aristócratas importantes para pedir por ellos un suculento rescate, tal y como le pasa, lo he comentado antes, a Julio César. Sí. Y sí, además, es que en el mundo antiguo, hasta la mitología te está reflejando esa doble visión que se tenía de la piratería como algo innoble, por una parte, que lo era, pero también como un mundo en el que te permitía vivir ciertas aventuras. Sí. En el caso de que estamos hablando de la Ilíada, ¿no? De hecho, algo que a lo mejor en la antigüedad se ve igual que en otros periodos es el hecho de que se era pirata por momentos, ¿no? Es decir, a veces pescadores que no tenían a lo mejor una buena temporada de pesca se podían dedicar a la piratería. No era una profesión. Es decir, yo soy pirata y solo me dedico a la piratería, sino que digamos que dependía a veces. No, mucho menos, sí, exactamente. Es que además la clasificación que hemos hecho al principio de piratas, hay por lo que me estás contando, ¿no? Ahora había un tipo de pirata que se llama el bucanero, que no es lo mismo que un corsario con pirata. El bucanero, nos vamos a una idea, era gente que se dedicaba a asar la carne del ganado cimarrón en algunas islas del Caribe, y después esa carne ahumada la vendían a los barcos que tenían que hacer grandes trayectos oceánicos, pero era un tipo de carne muy demandada, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando empezó a escasear los recursos cárnicos, cuando empezó a entrar en crisis este mundo de la ganadería en la zona Caribe, pues estos bucaneros no tuvieron otro remedio que lanzarse al mar y abrazar el oficio de la piratería, ¿no? Tremendo fue en algunos de los piratas más violentos y más despiadados, precisamente surgen entre estos bucaneros. El nombre procede precisamente de la palabra bucan, que es una manera determinada de asar la carne en la zona Caribe. De hecho, ahora vamos, creo que es mejor el comienzo de la navegación diferenciando términos, ¿no? Tenemos al bucanero, que muchas veces se asocia como un sinónimo de pirata, que es cierto que los bucaneros se convertían en piratas, pero no todos los piratas eran bucaneros, ¿no? Porque hacía falta ese origen, digamos, en alguna isla de las Antillas y de pertenecer a esas personas que se dedicaban normalmente a comerciar con carne, ¿no? Con los barcos. Es decir, cuando pasaba un barco por la cercanía le vendían esas vituallas. También hay otro término, ¿no? Filibustero, que también, bueno, al final se asocia, ¿no? Porque yo siempre, no sé si es una cosa mía, pero asocio filibustero un poco a los piratas de origen francés, pero no sé si es un error o una interpretación. No, hay filibusteros franceses e ingleses. De hecho, yo creo que los filibusteros más conocidos eran de origen inglés, ¿no? Como podía ser Henry Morgan o Edward Maswell, bueno, este es holandés, ¿no? Hay de distintas nacionalidades, ¿no? Yo definiría el filibusterismo, al filibustero, como una mezcla entre lo que es un bucanero y un corsario, que si quieres hablamos de lo que es también la piratería, el pirata y el corsario. Sí, que vamos a ir asociando términos. Sobre los corsarios, tenemos un programa muy interesante sobre corsarios españoles, que es algo que la gente desconoce, o bueno, al final siempre nos fijamos en lo malo, ¿no? De los de fuera, pero nosotros también tuvimos el corsarismo como una herramienta y la piratería, que hablaremos después de algún pirata español. Pirata y corsario, es decir, o filibustero, filibustero es una mezcla, ¿no? Del bucanero que en algún momento pasa al servicio de un estado, ¿no? Francia o Inglaterra, y se convierte en filibustero, pero claro, yo todavía no entendí muy bien siempre la diferencia, ¿no? Es decir, pues mira, un pirata es una persona que que roba por cuenta propia. Es una persona que le da igual el barco que tenga delante, es una persona que no respeta ningún pabellón y ataca pues un barco de cualquier nacionalidad o cualquier aldea, litoral o cualquier centro de población cerca del mar, especialmente españoles porque evidentemente en la época clásica de la piratería americana se operaba en territorio español. El gran problema es distinguir entre el pirata,
que roba por cuenta propia, y el corsario. El corsario es una persona que firma con un estado, con un reino, una patente de corso por la que se le autoriza a atacar a barcos enemigos de ese reino. El gran problema es que muchos de los corsarios, especialmente los ingleses, los famosos perros de mar como Walter Raleigh o Sir Francis Drake, había muchas veces que se saltaban lo estipulado en la patente de corso y atacaron barcos y localidades españolas, incluso en tiempos de paz, llevando a cabo auténticas matanzas, ¿no? No le supuso ningún problema, por ejemplo, a Francis Drake, ya que cuando regresó a Londres no fue reprendido por este tipo de actuaciones, todo lo contrario, fue ennoblecido y elevado a la categoría de héroe por la reina estéril, por la reina virgen, por Isabel I. En cuanto a los bucaneros, lo hemos comentado antes, es un tipo de pirata cuyo origen es una persona que se dedicaba a asar la carne y a vender a esos barcos que tenían que atravesar el océano. Mientras que el filibusterismo ya en la segunda mitad del siglo XVII es una mezcla entre el bucanero y ese corsario que, como has comentado muy correctamente, pues está en contacto con Francia e Inglaterra para atacar los intereses de los españoles en el Nuevo Mundo, ¿no? Y ya te digo, yo creo que algunos de los filibusteros más importantes, de los piratas más importantes, están dentro de este ámbito del filibusterismo, ¿no? Como el temible Olonés o Henry Morgan, de los que ya hablaremos, la violencia que empleaban con sus víctimas. Que es de lo que trata en buena parte el libro, ¿no? De desmitificar esa imagen del pirata como un héroe de capa y espada. Eso, bueno, claro, es el problema del romanticismo, ¿no? Que en su interpretación de la historia llegó a crear mitos y leyendas que en algunos elementos, por ejemplo, en el caso de los piratas, cuando interesó, ¿no? Sobre todo para ennoblecer a lo mejor a lo que nosotros llamamos pirata, ellos llaman corsarios, ¿no? Dan una imagen mezclada, ¿no? De un pirata a un corsario, y a veces después es difícil diferenciar, ¿no? Yo creo que esta visión de las cuatro imágenes, ¿no? El pirata, el bucanero, el filibustero y el corsario, nos sirven un poco para entender el mismo fenómeno, porque a veces, por desgracia, depende a veces desde qué punto lo veamos, ¿no? Es decir, si yo considero que Drake es un corsario que a veces se convierte en pirata, seguro que si nos vamos a las fuentes inglesas, a lo mejor interpretan que Menéndez de Avilés era lo mismo, los franceses, ¿no? Que era un corsario que a veces se convertía en pirata, ¿no? Ya. Bueno, ya lo que pasa es que realmente la historia no se puede modificar en ese sentido, y tenemos documentación de sobra para saber que Francis Drake se saltaba lo estipulado en las patentes de corso y atacaba barcos de un país con el que no mediaba un estado de guerra, ¿no? Y eso, por definición, es por supuesto piratería. Además, es que los ingleses eran muy hipócritas, ¿no? Porque al final del siglo XVII, cuando a los ingleses empezaron a tener colonias en el Nuevo Mundo, ya no les interesaba, ¿no? No, claro. Esa existencia de piratas en el Caribe, y por lo tanto la persecución que hicieron a esos piratas que antes habían trabajado para ellos, ¿no? Fue brutal, ¿no? Por ejemplo, la que lleva a cabo Henry Morgan, que fue a Jamaica como gobernador incluso de Inglaterra, ¿no? Pues quiero explicar esto un poco, ¿no? Porque es un fenómeno que es global, ¿no? Es decir, no solo se produce piratería en el Caribe, sino en todos lados. Es decir, en el Mediterráneo había un tipo de piratería vinculado, ¿no? a los berberiscos y a la guerra contra el turco, ¿no? En el Índico estaban los piratas estos malayos, y que todavía existen a día de hoy, y la famosa Sandokan, ¿no? Que es basado en un español, ¿no? Y después también teníamos los piratas, por ejemplo, del Pacífico, que eran menores, ¿no? Pero también existían. Es decir, hubo piratas en todos los lados, y nosotros vamos a intentar en un programa corto, después algún día, Javier, si quieres, hacemos un programa específico sobre los del Caribe o sobre uno de ellos y hacemos un monográfico. En esta singladura, digamos, a toda vela, podemos empezar, ¿no? Por la antigüedad. Habías hablado muy bien de la época de los fenicios, la Odisea, que hay mención en tu libro a varios párrafos de Homero, ¿no? Hablando de la piratería. Sí, claro, no, bueno, fue la primera etapa de la piratería, de la historia de la piratería relacionada con el mundo griego, ¿no?
Sí, posteriormente, después de estos primeros episodios, también te destaco la existencia de piratería ya en el mundo romano. Hay que tener en cuenta que yo creo que la piratería siempre ha existido porque detrás hay un Estado que ofrece protección a la piratería porque hay unos intereses económicos detrás, ¿no? Y esto lo que le pasa a Roma. En un principio toleró la existencia de piratería, pues fíjate qué cosas, ¿no? Antes hemos comentado que una de las principales motivaciones de los piratas griegos, posteriormente de los piratas cilicios, era capturar marineros para venderlos en los mercados de esclavos. Imagínate esos aristócratas de la República Romana que tenían ante sí la posibilidad de ir a los mercados de esclavos y comprar para sus plantaciones en Italia. Y por eso, en un principio, Roma hizo la vista un poco gorda, ¿no? La existencia de estos piratas, pues ya no griegos, sino cilicios. O hay un episodio también que llamó la atención en el libro, que es el de la captura de Julio César por parte de estos mismos piratas cilicios, en una ocasión en la que Julio César navegaba creo que era hasta Rodas, con la intención de estudiar... Hasta Rodas, ¿verdad? Con la intención de estudiar oratoria. Bueno, pues el barco fue capturado a mitad de camino y Julio César cayó en manos de estos piratas que, al parecer, según nos cuenta Suetonio, la vida de los 12 Césares, se dedicaron durante esos 38 días que duró el cautiverio de César, pues a amenazarlo y a decir que si no le pagaban un rescate, creo que valorado en 20 talentos, que lo iban a ejecutar, ¿no? Para que entendamos cómo era Julio César era un hombre altivo, muy orgulloso, decía que era eso de pagar 20 talentos por un hombre de su categoría, que por el mínimo 50. Claro, que si no, eso era un insulto para ellos. Y además, durante esos días que duró el cautiverio, al parecer, se dedicaba a amenazar directamente a los piratas cilicios diciendo que yo, cuando recupere la libertad, no os preocupéis, que voy a venir con unos barcos y aquí os voy a cortar el gaznate a todos y cada uno de vosotros, ¿no? Bueno, pues los piratas cilicios, al parecer, se tomaron esto como una broma, cuando realmente no fue así, porque cuando llegó el rescate, Julio César fue capturado, armó una pequeña flota y volvió a Farmacusa, donde capturó a esos piratas y posteriormente los mandó ejecutar inmediatamente, ¿no? Además, sin misericordia. Bueno, misericordiamente no, porque cuenta Suetonio que esos piratas que habían sido más amables con Julio César le ordenó que les cortasen el cuello antes de crucificarles, pues para que muriese más rápido, no sufriesen tanto, sí. ¿no? Claro, este es el sobrino de Cayo Mario, por tanto. Tú, no. Sí. Soy experto en la materia. Sí. La idea después, por ejemplo, en época de Roma, cuando ya tenían el control del Mediterráneo, ¿no? Ya no interesaba la piratería, es decir, la piratería cuando atacaban sobre todo la parte fenicia, que a lo mejor no te afectaba mucho a ti, o la parte, digamos, griega, que estén por ahí, molestan de vez en cuando, pero cuando ya el Mare Nostrum es nuestro, ¿no? Comienza a ser preocupante y poco tiempo después, ¿no? Es decir, muy poco de esto. Es cuando declaran a Pompeyo dictador del mar, ¿no? Pompeyo, sí. Del mar y de la costa, ¿no? Y había unos kilómetros de costa que él podía atacar a los piratas, ¿no? Es una de las mayores operaciones contra la piratería de la historia. Es decir, acaban con la presencia casi total de los piratas. Al frente de una flota importante y no sé cuántas legiones que se dedicó. Lo hizo de una forma muy romana. Terminó con la piratería, pero sin ningún tipo de contemplaciones, ¿verdad? Tú sabes que los romanos, cuando se empeñaban en algo, la verdad es que hasta que no lo conseguían eso es cierto, sí. No paraban, eran terribles, ¿no? Y es que además es lo mismo que pasó con los ingleses en el siglo XVIII, ¿no? Cuando Roma empieza a extenderse ya por todo el Mediterráneo oriental, que ya necesita de las rutas comerciales, que estén libres del mundo de la piratería, es ahí cuando ya se pone manos al asunto y termina definitivamente con este peligro para sus barcos mercantes. De hecho, cuando hablamos de Roma, a mí lo que me viene siempre a la cabeza, llámame friki, es los piratas de Asterix y Obelix. Es decir, en todos los capítulos de Asterix y Obelix, en casi todos, aparecen estos piratas desafortunados, ¿no? Porque siempre se les hunde el barco. Salen siempre a guantazos. Y además, es que otra cosa que me recuerda mucho a los españoles y que yo trato de desmitificar en eso no estaba en mi libro de Historia de la Piratería, y es que
tenemos la idea de que estos piratas en la zona Caribe, pues con una espada prácticamente un solo pirata derrotaba a un galeón español, y es que eso es una cosa totalmente errónea. En la mayor parte de las ocasiones los piratas lo único que hacían es atacar barcos mercantes y ciudades que no tenían ningún tipo de guarnición, y que cuando veían un barco de guerra español, la mayor parte de las ocasiones, no siempre, pero la mayor parte de las ocasiones salían huyendo con el rabo entre las piernas, ¿eh? Y algo así parecido a lo de Asterix, que cuando veían un galeón español les daban bien. Entonces cuando veían un trirreme. De hecho, algo que es importante, ¿no? Eso que comentas, en el Caribe había barcos que iban solos, ¿no? No todos iban en conserva, que sería la famosa carrera de Indias en la que se iban en convoy, que piratas como tal atacaron pocas veces, fueron más bien corsarios que ya tenían una estructura, digamos, subvencionada por un estado y podían hacer una gran flota, pero un pirata suelto es muy difícil que ataque a una, digamos... No, sí, porque el francés que atacó, ¿no? El que primero robó el tesoro de Montezuma era corsario, ¿no? Ese sí que era corsario, ¿no? Ese era un corsario francés, sí. ¿Cómo se llama? Juan Florín. Florín, eso. Juan Florín, sí, que fue... Pero ten en cuenta que eran barcos desprotegidos. No se esperaban en ningún momento el ataque de este tipo de corsarios. Pasa algo parecido como cuando Francis Drake atacó por primera vez el Pacífico. Era un corsario y llevaba infraestructura, ¿no? Le había dado barcos, incluso la reina de Inglaterra. Y lo que pasa es que en el Pacífico nadie se esperaba la llegada de estos corsarios, ¿no? Creo que incluso hay muchos corsarios que iban con auténticos ejércitos piratas, que lo mismo, pues, si iban a atacar una ciudad importante del Caribe y veían que tenía una mínima guarnición, aunque fuesen con un ejército muy superior, muchas veces optaban por objetivos más asequibles. Es que ese era el problema que tenía el Imperio Español, es que era un territorio inmensamente grande como para poder defenderlo con medios muy, muy limitados. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que las grandes ciudades del Caribe sí que realmente que tenían defensas, pero la mayor parte de los pueblos, lo cuento en el libro, tenían una guarnición de 10, 15 soldados con 4 espadas y pocos arcabuces, y evidentemente con eso poco podían hacer para defenderse de un ataque de esta gente. Pues seguimos un poco con el orden cronológico. En la Edad Media también surge el problema de la piratería. No se llamaban piratas, ¿no? Es los famosos, por ejemplo, vikingos. Porque, claro, a veces nosotros llegamos a asociar que vikingo es casi el nombre de ese pueblo, pero realmente ellos pertenecían a distintos reinos. La palabra vikingo, si no recuerdo mal, es algo como merodeador, asaltante, algo así. Sí. Los merodeadores del norte, y además que llevaron a cabo bastantes ataques sobre el norte, bueno, no, toda España, toda la zona costera de España, desde el norte pasaron por tu tierra, por Asturias. Sí. Posteriormente estuvieron obsesionados porque en las sagas vikingas veían la riqueza del famoso Jacob's Land, ¿no? de Santiago de Compostela. Tuvieron durante muchísimo tiempo una auténtica obsesión por capturar la ciudad de Santiago de Compostela. Lo que pasa es que, gracias a Dios, bueno, pues los reyes asturianos pues consiguieron derrotarles, ¿no? Pero también los piratas vikingos, que estaban acostumbrados a atacar lo mismo, ¿no? Esos monasterios de Inglaterra, de Francia, son monasterios habitados solo por hombres que, con auténticos tesoros, sin ningún tipo de protección, pues también asolaron las costas del sur en aquel momento, costas del sur de España, en aquel momento bajo dominio musulmán del Andalus, ¿no? Sí. Bueno, sí, pero su gran obsesión en España fue la captura de Santiago de Compostela, que al final resistió, ya te digo, gracias también al apoyo de los reyes de Asturias. De hecho, mira, es algo que no tiene que ver en sí con la piratería, pero cuando estuve hace años en Suecia, vi una especie, ellos llamaban el Camino de Santiago, tienen allí en Suecia una especie de ruta entre iglesias suyas. Yo lo vi en un plano que marcaba la ruta. O sea, a lo mejor llega esa sesión al Camino de Santiago ya desde esa época. Es decir, si en Suecia, en mitad de Suecia, hay un Camino de Santiago que va viendo distintas iglesias, pues a lo mejor viene de esa sesión que tú dices, es decir, como una especie de Dorado o algo así.
Sí, bueno, no me extraña porque aparte estuvieron 200 años ahí intentando cumplir con el cometido. Desde el siglo IX hasta bien entrado el siglo XI hubo ataques piratas en el norte de España, en zona de Galicia. Sí. Hoy yo hace poco estuve en Galicia, creo que Catoira. Sí. Y sí que hay una especie de fiesta que se hace, que sacan unos barcos vikingos ahí a la ría y hay una conmemoración pues para recordar todos estos ataques, ¿no? de los piratas vikingos que fueron terribles, aunque no creo que tan terribles como los que vinieron a continuación, ya más avanzada la Edad Media, que es la que llevaron a cabo los piratas berberiscos que procedían del norte de África, ¿no? Y que bañaron de sangre pues las ciudades españolas, litorales. Y bueno, de Francia y de Italia también. Ahí viene la famosa frase moros a la vista. ¿De qué, perdona? La frase moros a la vista, que viene de ese periodo en el que los ataques berberiscos eran, digamos, el pan de cada día. Sí. Aquí en la zona donde yo vivo, en Alicante, toda esa zona quedó en parte deshabitada debido a estos ataques protagonizados por los Barbarroja y compañía, ¿no? Tanto que para defenderse de estos ataques procedentes de pequeñas bases que estaban en el norte de África, pero también muy cerca de la costa española, como aquí en Alicante tenemos Tabarca, ¿no? Sí. Pues se construyó una línea de fortificaciones, de pequeñas torres en la costa levantina, desde las que se intentaba vigilar, pues, y defenderse del ataque de estos piratas. Era un problema para los españoles de la Edad Media, es que, claro, como teníamos muchos frentes, bueno, Edad Media ya posteriormente en el siglo XVI, es que había tantos frentes abiertos que solo cuando la situación lo permitía, pues los reyes de la monarquía hispánica podían invertir recursos para luchar contra esta lacra de la piratería berberisca. Pues después, bueno, esto de la piratería berberisca, a los oyentes os recomiendo escuchar un podcast que tenemos de corsos y galeras, que trata el tema bastante en profundidad, ¿no? Del corso español, ¿no? Que también existía en el Mediterráneo, pero también de los berberiscos. Digo, pues si alguien no quiere buscar corsos y galeras, en iVoox está un programa muy interesante con Dativo Donante, que hace un análisis muy bueno, basado en una novela que se llama La Mala Zorra, que es uno de los barcos, digamos, de corso que se utilizaron en esta lucha. Pues, Javi, vamos ahora a seguir un poco, ¿no? Con estas pequeñas pinceladas, ¿no? De tu libro de Historia de la Piratería. Aquí tenemos algo que, claro, que dices la barbarie, ¿no? Es decir, esto de que cuando son bárbaros y asesinos, ellos sí tenían unas reglas, porque sí me suena siempre que había una especie de reglas del buen pirata, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo cuando atrapo a alguien, ¿no? O qué hacer cuando una dama entra en mis manos. Es decir, ¿existía un código, digamos, deontológico del pirata o era cada uno hacía lo que le apetecía? Ciertamente eran mucho más anárquicos de lo que podían ser los marineros de los barcos de las armadas reales. Pero a pesar de todo, habían unas normas. Ellos tenían la charge de partido, la ley de a bordo, en donde se especificaba, antes de que la expedición pirata se hiciese a la mar, se especificaba el número de hombres que formaban la expedición, el número de barcos, los mares por donde se iba a navegar, se especificaba las partes del botín que iban a corresponder a cada uno de los marineros o al capitán pirata, se especificaban los sueldos también que se tenían que pagar al carpintero, al cazador, si lo hubiese. O se especifica también incluso las indemnizaciones por la pérdida de algún miembro, ¿no? Teniendo en cuenta que esas expediciones muchos terminaban mal heridos, pues es curioso, ¿no? Pero, por ejemplo, si perdías una pierna, creo que te correspondían, la pierna derecha era más importante, te correspondían 600 reales de 8. Si perdías la izquierda, creo que eran 500. Si perdías un brazo, eran 500 también, si perdías el brazo izquierdo eran 400, o sea, si perdías un ojo, bueno, monedas, a no ser que prefirieses un esclavo, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es igual que... O sea, todo estaba bien especificado. Ese criterio todavía es, bueno, la Seguridad Social nuestra tiene una tabla de valor de cada parte del cuerpo que pierdes. Y es lo distinto de izquierdo, eso sí. Ya, pero es curioso, ¿no? A no ser que lo malo es que la persona que perdiese el miembro fuese zurdo. Entonces, hombre, claro, a lo mejor si podías demostrar que eras zurdo, se hacía... Lo justificaría, sí.
Bueno, No, y de imagino todo, que... ¿no? En la ley de a bordo se especificaba si se podía jugar a bordo, o incluso a la hora a la que los piratas se tenían que ir a la cama, ¿no? Además, de verdad, ¿no? Y había algunos capitanes que eran tremendos con este tipo de normas, tanto que los que no las cumpliesen, los castigos podían ser tremendos, Pues muy, muy duros. sí, sí, eso, Javi, no está en la leyenda urbana, ¿no? Porque siempre hay esa canción infantil de la vida pirata, ¿no? Que hago lo que quiero, ¿no? Pues no, ellos tenían que Ah, hacer no, lo que no. mandase su capitán. Qué tontería. Si es que además incluso se llega por ahí en ciertos contextos, ¿no? De que los piratas fueron los precursores de la democracia. Cosas de ese tipo muy, muy extrañas, ¿no? Muchísimo menos. Ten en cuenta que sí que en un principio el capitán pirata era como uno más de la tripulación, pero conforme fue pasando el tiempo, la autoridad del capitán se fue tornando en despótica, ¿no? Y ya te digo, se hacía cumplir sus órdenes a rajatabla, desde aplicarle a la ley del Marún al que osase, es eso, intentar no cumplir las normas. El Marún era dejar al pobre desgraciado con una pistola, con una botella de agua en un territorio español y dejarlo ahí hasta que lo capturasen los enemigos, ¿no? ¿Un territorio O los español o una latigazos, isla? pasarlo por debajo de la quilla, de todo. ¿Era en territorio español o en una isla desierta también a veces, no? Podían dejarlo o bien en territorio español o bien, si el crimen era importante, lo dejaban en una isla desierta con una pistola y una bala para que se suicidase antes de que subiese la marea, porque claro, estaba condenado Sí, sí, sí. a morir, ¿no? Pero la otra opción era, ya te digo, por un castigo menor, era dejarlo abandonado en territorio bajo control español. Sí, sí, que casi Otro lo tipo mismo. O sea, de penas, privarle de parte del botín, bueno. algo que, hablando ya un poco de los piratas, ¿no? Algo que también el cine, la literatura nos da es una visión de una forma de vestir, digamos, más estrafalaria de lo normal, ¿no? Es decir, vestían distinto a la gente de bien. Es decir, es verdad que los marineros vestirían muchas veces con harapos y tal, pero sí que se suele vestir con ropa más estridente. Puede ser por una influencia a lo mejor oriental en algunos casos o por un gusto digamos, porque te vean. Mira, yo trato de desmitificar mucho en el libro, pero en el tema de la vestimenta creo que se amolda bastante bien a la imagen que nos ha transmitido el cine. Esta gente solía vestir con un paño de tela, con una camisa, con unos zapatos de cuero de cerdo. Lo que pasa es que siendo un grupo tan estrafalario como eran, pues no era raro que cada uno pretendiese llamar la atención como podía, ¿no? Entonces algunos se ponían una casaca, otros se ponían un gorro extraño que había logrado sobre todo capturar, ¿no? Después de un ataque a una ciudad española o un barco. Y también es cierta esa imagen por las que vemos a los piratas poniéndose esos collares, esas pulseras, que también robaban especialmente a las mujeres después de atacar una ciudad española. Yo en ese sentido, al igual que su obsesión por el tema del alcohol o por el juego, yo creo que ahí sí que se amolda la imagen que tenemos de Piratas del Caribe con lo que realmente fueron estos piratas. Y hablando un poco de los piratas del Caribe, ¿no? Es algo que también, no sé, es algo que todos, ¿no? Vemos que es el mapa del tesoro, ¿no? Es decir, esa, no sé, obsesión de dejar marcado en algún sitio tu tesoro. Es decir, yo si me muero, a mí que les pudran a todos los demás. Yo no quiero que nadie coja mi tesoro, porque hago un mapa yo. O es porque si tengo Alzheimer y no me acuerdo en qué isla lo dejé, encontrarlo. No, mira, yo creo que en eso la explicación es que lo hemos dicho antes, ¿te acuerdas cuando hemos hablado de los ingleses? Que llega un momento que le dicen, bueno, ya no mola el tema de la piratería. Por lo tanto, vamos a cerrar esas bases piratas, que es donde iban nuestros filibusteros, nuestros corsarios, bueno, pues después de asaltar pues, una ciudad, un barco, a gastarse todo el oro, ¿no? Especialmente en Port Royal y en la isla de la Tortuga. ¿Qué pasó? Que cuando ya no les interesaba a los ingleses, la Tortuga o Port Royal los cerraron y obligaron a estos piratas, a los últimos piratas que navegaron por el Caribe, a sobrevivir en unos barcos cada vez más grandes y cada vez más artillados, hasta que uno a uno fueron cayendo en manos de los barcos españoles, pero ahora también franceses e ingleses, porque ahora sí que estaban pesando todos los reinos europeos.
Entonces, ¿qué pasó? Que muchos de estos piratas, como no tenían un lugar en donde poder gastarse ese oro, porque la mayor parte del oro que robaban terminaba pues en manos de prostitutas o en tabernas de las bases piratas. Pero como eso se había cerrado, muchos optaron por esconder esos tesoros en islas desiertas o, bueno, algunos como la isla del Coco, que lo tratamos en el libro, o en ciertas islitas que estaban muy cerca de la costa este norteamericana, donde se supone que incluso que pudo el Capitán Kidd esconder su tesoro, que es un tesoro del que tenemos referencias históricas y que sí que es realmente se sigue buscando, ¿no? Muchos de ellos elaboraron un pequeño mapa, pues es posible que así sea, ¿no? Pero casi todos son falsos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban esperando el momento oportuno pues, para disponer de ese tesoro escondido para poder gastarlo cuando las circunstancias fuesen más favorables. Pero lo que te he comentado antes es que la mayor parte de los piratas de finales del 17 terminaron todos con una soga alrededor del cuello y por lo tanto ahí se quedó el tesoro. Y algo que también, bueno, que el cine, ¿no? Y los dibujos animados nos muestran que tampoco era solo típico de los piratas, sino de los hombres del mar de aquella época, es la pata del palo, el garfio, ¿no? Todas esas imágenes. Pero algo que sí que yo oí, y ahora a ver si me lo puedes confirmar o no, es que el parche en el ojo no era solamente un elemento, digamos, para tapar una herida de bala o para tapar una pérdida de ojo, sino que había algo más. Yo es lo que tengo, a ver si tú sabes y después te digo yo si es lo que yo sabía. ¿Te suena a ti algo del...? Posiblemente como un elemento más para atemorizar al enemigo. No, yo no lo sé, pero sí que por el tema de los que hemos comentado antes de la ley de a bordo, sí que parece que fuese muy habitual la pérdida de algún miembro, porque incluso habían subvenciones para aquellos o pagas para aquellos que tienen este tipo de problemas, ¿no? Lo que sí que también leí yo es que no era tan habitual ver en los barcos pirata, como vemos ahora en el cine, a gente que le faltaba un ojo, una pierna o un brazo, por la sencilla razón de que se supone que esos piratas, esos marineros, los contrataban para luchar. Ya no valían contra barcos españoles y evidentemente no podían luchar en muy buenas condiciones si a un tío le falta un brazo, un ojo y una pierna. Sí. Claro, Blas de Lezo B4. Ay, sí, me ha venido a la cabeza cuando... Bueno, a Blas de Lezo no le faltaba un brazo, lo tenía un poco... No, tenía como Cervantes, igual. De hecho, mira, Cervantes también tuvo una experiencia con los berberiscos, con los piratas. Sí. Mira, de hecho, la teoría que yo escuché y la leí varias veces es que era una forma de mantener la visión nocturna. Es decir, cuando tú te metías en la bodega, por ejemplo, a buscar pólvora o lo que fuese, te tapabas un ojo y al salir a superficie solo perdías visión de un ojo. Y así, al volver a bajar abajo, quitabas el parche del ojo y volvías a tener visión nocturna. No sé si es cierto eso o es una teoría de estas que se va... No lo he leído, Fran. Bueno, pues busca a ver, verás. Es curiosa, oye, puede ser. Pero bueno, es cierto que no lo leí en un libro, sino en páginas y tal, que tiene su cierta lógica, pero me parece demasiado rebuscado, por lo tanto... Demasiado rebuscado, diría yo. Sí, me voy más a que les faltaba un ojo a alguno. Pues tenemos esta anécdota que era una poco tontería. Y después, rituales, ellos también tienen sus rituales. Es decir, yo me imagino, me suena en tu libro que Barba Negra tenía un ritual, ¿no? Antes de cada batalla, por ejemplo, que es, digamos, una forma de unificar a su tripulación. Sí, a Barba Negra ya estamos en el final ya de la piratería americana. Te lo he comentado, ya esos piratas que ya tienen que sobrevivir en esos barcos artillados, ya no pueden acceder a bases pirata, que para atemorizar a los barcos enemigos empiezan a hacer ondear esas banderas negras, ya sabes, ¿no? Con la calavera, con los huesos, con las espadas cruzadas. Y bueno, Barba Negra era uno de los más temidos, ¿no? Por los marineros de la época. Bueno, tanto que dicen que era un hombre que medía cerca de 2 metros, que era un hombre, bueno, con una barba que le tapaba la mitad del cuerpo, era un hombre fornido, muy fuerte, que se hacía embadurnar todo el pelo con grasa, ¿no? Para provocar más miedo entre los marineros que caían o que se tenían que enfrentar con su barco. Incluso he llegado a leer por ahí que se encendía mechitas en la barba pues para tener un aspecto mucho más violento, ¿no?
un hombre terriblemente violento, como pueden ser otros piratas anteriores, como Henry Morgan o Lolo Ness, que no dudaba en matar a todos los marineros que caían en sus manos, ¿no? Pero que, bueno, finalmente, como otros piratas de la época, pues en este caso fue capturado por un navío de la Armada Británica. Y también... Claro, se le cortó la cabeza, ¿no? Antes hablaste de Piratas del Caribe, ¿no? Digamos, casi el James Sparrow, el look que tiene se parece bastante al de Barba Negra, ¿no? Es de estucos y esa barbilla y tal. Sí. Pero también hay un personaje, ¿no? Un personaje de videojuegos, de Assassin's Creed, ¿no? Unas sagas que dicen que está inspirado en un pirata español, ¿no? En un pirata canario. Amaro Pargo, ¿no? Amaro Pargo, sí. Sí, lo que pasa es que el mundo de lo has dicho al principio, que hemos tenido corsarios en España, pero para los españoles el mundo de la piratería era algo innoble, algo repulsivo, ¿no? Y tuvimos corsarios, pero eran corsarios con una naturaleza totalmente distinta a la que tenían los de origen inglés o francés, holandés. Aquí los corsarios españoles, como Amaro Pargo, el objetivo fundamental que tenían es defender la legalidad y defender los barcos españoles del ataque de los piratas del norte, ¿no? Que, por cierto, estamos hablando de Amaro Pargo, antes de Barba Negra, cuentan las tradiciones que no parece que sea verdad, pero que tanto Amaro Pargo como Barba Roja tuvieron un enfrentamiento entre ambos, ¿no? Pero habría sido algo como muy épico, pero no hay muchas referencias, y tanto que la gente piensa que es un episodio más legendario de otra cosa, ¿no? O sea pero sí, bueno, y en el siglo XVIII hubo auténticas guerras de corsarios entre corsarios españoles y corsarios europeos en la zona de Caribe. Bueno, hay incluso una guerra que estalló en buena medida como consecuencia de estos enfrentamientos entre los corsarios de ambos territorios, ¿no? Uh-huh. Pues no, es que yo Amaro Pargo, o tenía mal entendido, pensé que había sido pirata, no solo corsario. Es decir, porque por ejemplo Menéndez de Avilés, Barceló, sí fueron corsarios siempre y actuaron, sí. Pero Amaro Pargo yo pensé que había tenido algún acto un poco así también de... Creo que tuvo algún juicio, sí, y se le llegó a acusar de piratería, pero quiero recordar que al final el juicio salió bien y nunca fue penalizado, ¿no? Por ningún ataque en el mar contra un barco que no estuviese especificado en su patente. Sí, en patente de corso, si era un barco de una flota en guerra, pues sí, no había problema ninguno. Después había que hacer un juicio al llegar a puerto, se hacía un juicio de si era buena o mala presa y si era buena se repartía. Sí. Eso, tenemos un programa muy reciente en YouTube, que es Corsarios Españoles, con Agustín Ramón Rodríguez, es un experto, no sé si lo conoces, en la Armada Española, y invito a la gente a escucharlo, y hablamos un poco de ese tema. Pues tenemos ya un poco esta visión, ¿no? de los piratas, y hablando de piratas, ¿no? Pues ya que está en femenino, podemos hablar también de las piratas, porque a ver las hay. Sí, no había muchas, pero hay algunas mujeres piratas que la verdad es que cuya biografía parece sacado de una película de Hollywood, como pueden ser Anne Bonny y Mary Red, ¿no? Esas típicas mujeres que se vestían de hombre, pues, para poder medrar en un mundo que era eminentemente masculino, que tuvieron una aventura así amorosa con un pirata de la época, también de finales de la época pirata, ¿no? Que era como era Calico Jack, y realmente sí, son historias apasionantes, muy curiosas, y que realmente la gente no conoce bien, por lo que hemos comentado desde el principio, ¿no? Que este es un mundo muy idealizado, pero que realmente hay cosas que merece llamar la atención, y una de ellas es el mundo de la piratería femenino, ¿no? Y de esa pirata también del mar de la China, la señora Xin Chin, que llegó a tener una flota exageradamente grande de 2.000 barcos, una auténtica barbaridad, que incluso puso contra las cuerdas al emperador de China, ¿no? Uh-huh. No, con esa pedazo de flota como paró, aunque no me imagino que fuesen todos grandes barcos, pero no creo. Solo el número, aunque sean 2.000 barcazas, da miedo de cualquier aspecto, ¿no? Pues algo también propio, ¿no? de estos piratas, ¿no? Sobre todo de los piratas del Caribe, ¿no? Yo me acuerdo, yo hace muchos años jugaba a un juego que era una isla de piratas, ¿no? Tú manejabas una isla de piratas, la gestionabas y hacías una flota.
¿Cómo funcionaban esas islas? La famosa isla Tortuga, por ejemplo, ¿no? Esa isla en la que se guarnecían los piratas de todo el Caribe. ¿Funcionaba, sabes, algún método, digamos, como una república de piratas? ¿O era realmente una sucursal del Reino Unido allí y que no miraba para ellos? Bueno, sí, estaban protegidos por Royal, evidentemente, después de la conquista de Jamaica estaba protegida por Gran Bretaña. ¿Cómo era el Reino cómo era por Royal? Era un antro, como hemos comentado antes, era una ciudad en donde ahí proliferaban las tabernas, donde proliferaban los prostíbulos. Era una ciudad un poco sin ley hasta que se produce la pacificación de la piratería por parte de los ingleses. Y bueno, y Tortuga lo mismo, lo que pasa es que en la Tortuga sí que solía predominar el elemento francés, ¿no? Pero además de Port Royal, además de Tortuga, pues habían otros pequeños enclaves por la costa de los Mosquitos y por distintas islas del Mar Caribe, que el problema que tenían los españoles es que como no tenían la suficiente población para traspasar a América, la mayor parte de esas islas pues estaban deshabitadas, ¿no? Y las que pues ocupaban los piratas pues para llevar a cabo sus actos delictivos contra nuestros barcos o nuestras ciudades, ¿no? También destaco mucho el carácter extremadamente violento que tuvieron los piratas, unos piratas que hicieron del asesinato, que hicieron de la tortura, de la violación, su forma de vida más característica, ¿no? Y antes hemos hablado de los tesoros, ¿no? Pues la mayor parte de estos piratas, cuando perseguían tesoros, lo que hacían es escoger a los vecinos de las ciudades atacadas y les hacían auténticas barbaridades, ¿no? Todo tipo de torturas. No lo sé, el Olonés era famoso por descuartizar a los españoles para atemorizar al resto de los vecinos para que le contase la ubicación de un tesoro que solo existía en la imaginación. O Henry Morgan, otro pirata que fue después idealizado, ¿no? Incluso en el cine. Este era tremendo. Según nos cuenta Schemling, que es un bucanero que llegó a servir a las órdenes de estos personajes y que cuando llegó a Europa escribió un libro hablándonos sobre sus formas de vida. Lo que era más característico de Henry Morgan es poner cuerdas con presión en la cabeza de los vecinos capturados hasta que por la presión se les salían los ojos, ¿no? Incluso nos cuenta que cuando atacó, creo que es Maracaibo, capturó a un tabernero portugués y fíjate, ¿no? Primero lo que le hicieron fue romperle los brazos y las piernas con el suplicio de cuerdas. Después lo que le hacían es le colgaban de unas cuerdas por los dedos pulgares de las manos y de los pies. Les ponían una enorme piedra que pesaba un enorme peso importante, ¿no? Casi 100 kilos en el estómago para hacerle casi imposible respirar. Y antes mientras estaba agonizando, le quemaban la cara con paja seca. Ese tipo de cosas, ¿no? Ni que decir tiene que Francis Drake, que asesinaron sin ningún tipo de contemplaciones a gente desarmada, incluso ancianos, enfermos, que Henry Morgan violaba niñas y las llevaba a los prostíbulos de estos que hemos comentado antes de Port Royal, ¿no? Donde los nutrían con las mujeres o niñas incluso capturadas en las ciudades españolas, ¿no? Era un mundo tremendamente violento, todo lo contrario, ¿no? A lo que se nos ha hecho ver en el cine. Sí, sí. Yo estoy solo pensando el porqué, ¿no? De esa forma de actuar. Si sería solamente sadomasoquismo, una especie de búsqueda de algo, así me entiendes, de placer, o una política de terror. Es decir, es algo que también a lo largo de la historia hay que intentar ver un poco el motivo de las cosas. Es decir, a lo mejor era generar pánico para que la siguiente vez que fueran se rindiesen sin lucha o... ¿No me entiendes? Si es algo más... Aunque se rindiesen sin lucha, el destino de esta gente era la mayor parte de las ocasiones la muerte, ¿no? Mira el Roque el brasiliano, famoso por capturar un barco y capturarlo sin lucha. Y él mismo pues, los encerró en una de las bodegas del barco y los hizo llamar uno a uno y les cortó la cabeza a marineros que no habían luchado, ¿no? contra el barco pirata, ¿no? El siglo XVI-XVII es un siglo extremadamente violento, pero claro, es que tratándose de piratas, que la mayor parte de las ocasiones esta gente solía proceder de los estratos más complicados de la sociedad, pues la violencia pues estaba totalmente desatada, ¿no? Sí, bueno, sí, no es lo mismo el concepto de violencia nuestra que del siglo XVII
o a día de hoy en alguna parte del mundo no es igual que en otra parte del mundo. Es decir, la concepción de la violencia y la convivencia con la violencia varía mucho de un tiempo a otro, ¿no? Y de un lugar geográfico a otro. Sí, por supuesto, ¿no? Hablando de esto, ahora que hablamos un poco de la percepción de la violencia, el origen de los piratas, digamos, por ejemplo, los del Caribe, ¿eran siempre gente de la zona del Caribe? Por ejemplo, los bucaneros sí, pero los demás podían ser gente a lo mejor que emigró a América y como vio que no era el lugar de riqueza y felicidad que le habían prometido, se metió a pirata. Pues es que hay de todo. La mayor parte de los piratas, eso también yo he leído bastante cosas sobre el tema. El origen de estos piratas es de los marineros, que cuando terminaba una guerra, imagínate, entre España e Inglaterra, lo que hacían esas naciones en aquel entonces es desmovilizar también a los marineros, ¿no? Entonces, esa gente que se quedaba sin trabajo. Entonces, como se quedaban sin trabajo, pues a veces no tenían más opción que abrazar el oficio de la piratería. Pero es que hay de todo, ¿no? También es cierto que en muchas ocasiones lo que hacían los piratas cuando capturaban un barco y necesitaban tripulantes, les daban dos opciones. O te haces pirata o te arrojamos por la borda. Pues era un motivo más que suficiente también para convencer pues eso, a los marineros para que se enrolasen en este mundo de la piratería. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta la pobreza del viejo mundo, de Europa, que hizo que mucha gente se trasladase hasta América, pues la intención de hacerse con una ganancia fácil, por supuesto, ¿no? Y en menor medida, también se ha existido mucho en los libros de piratería, ese afán de aventura, pero que no creo que afectase a mucha gente a la hora de meterse en el mundo de la piratería, a no ser que sea ya en los momentos finales de este periodo del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Y digamos, es el periodo clásico, es el que estás comentando, ese periodo de los piratas del Caribe, ¿no? ¿Y qué ramalazo hubo más? Es decir, por ejemplo, los piratas se prolongaron, yo creo, más en la zona de Asia, ¿no? En la zona esta del estrecho de Malaca, esa zona de Filipinas, por ahí. La piratería perduró más tiempo, ¿no? Que en el resto de... Sí, porque cuando los ingleses empezaron a perseguir a los piratas en la zona del Caribe, muchos de estos, como Kidd, Kidd fue un pirata que abandonó América y se fue a operar en la zona del Índico. De hecho, uno de sus barcos se encalló, me parece recordar, en la isla, el Kedat Mercant, creo que fue, ¿no? En la isla de Madagascar. Sí, en un principio la piratería se centró en América, digo, ¿no? En el Caribe, posteriormente en la costa atlántica, más tarde ya empezaron a asolar la costa del Pacífico y después hay un desplazamiento de las operaciones pirata hacia el Índico, ¿no? Y bueno, ya llega un momento en que a partir del siglo XIX esta actividad deja de ser ya relevante como para estudiarlo como un periodo histórico, ¿no? Hoy en día seguimos teniendo piratería, pero no es lo mismo las consecuencias que tiene ahora como las que tuvo en su momento. Sí, ahora es casi localizada en un territorio y es de ese alcance, ¿no? Es decir, ahora mismo hay una piratería que es la de Somalia, que se conoce, pero también hay una nueva piratería en la zona de Guinea, del Golfo de Guinea. Bueno, ahí dicen que hay intereses incluso de grupos yihadistas de asalto a los petroleros de esa zona del Golfo de Guinea. Pero bueno, eso sería para un programa de actualidad de piratas, ¿no? Sí. Y lo que nos daría la razón de lo que hemos dicho antes, que siempre detrás del mundo de la piratería hay siempre ocultos intereses políticos y económicos que sustentan esa actividad, ¿no? Pues en Roma, como pasa en América, como pasa en la actualidad, ¿no? De hecho. Y después, en cuanto a los barcos, ¿no? A los barcos pirata, ¿no? Que es, digamos, lo que todos, en cada periodo histórico tenían un barco, ¿no? Un barco, digamos, favorito, ¿no? Yo me imagino que los vikingos usaban su dracar porque era lo que tenían. En la Edad Media, el barco más habitual podía ser una coca en el Atlántico y una galera. Y en los piratas de la zona del Caribe, ¿qué usaban? ¿Algún tipo de barco en concreto, si tienes alguna fuente, o usaban lo que pillaban? Es decir, ¿existe una preferencia siempre por un tipo de barco? Sí, siempre solemos considerar que los piratas del Caribe actuaban con grandes barcos, pero no parece ser que esa sea la realidad, todo lo contrario, optaban por barcos más pequeños porque eran más veloces y más rápidos, y más fácil navegar con ellos en zonas de costa, ¿no? Por ejemplo, el Golden Hind de Francis Drake
era un barco pequeño. De toda la expedición que salió, se quedó con el más maniobrable y con ese barco logró asolar buena parte de la costa del Pacífico, ¿no? Era el problema que tenían los barcos españoles, los galeones, que eran muy grandes, están muy protegidos, pero resultaban muy lentos, especialmente para capturar o para perseguir a los barcos pirata. Por eso los corsarios del siglo XVIII, que lo hablarías con el compañero, utilizaban siempre barcos de menor calado. Sí. Y sobre todo para meterse... Porque claro, sin meter muchos cañones el barco pesaba más y la mayor parte de las ocasiones la artillería es que no se utilizaba. Se hacía de forma disuasoria pues para asustar al barco enemigo. O para despejar un poco la zona antes de abordarla. Es decir, no. En este caso, en el Caribe es algo que en un programa que grabé hace tiempo con Esaú sobre submarinos alemanes en el Caribe, ¿no? Nos vino a la mente el ejemplo, ¿no?, de los piratas, que al final los submarinos alemanes utilizaban casi los mismos canales y los mismos estrechos para atacar que los piratas de esta época. Es decir, cuando vemos el Caribe lo vemos como algo gigantesco, pero las rutas son las que hay. Es entre dos islas solo hay una ruta, entre Florida y Cuba hay una ruta. Y el canal de la Bahama fue terrible. Ese fue el lugar donde se pegaron de guantazos los españoles contra los piratas. Por ese mismo motivo, los franceses estaban tan interesados en crear bases en la Florida para controlar todo el canal de la Bahama. Y sí que es cierto, en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron esas mismas zonas, los alemanes, para atacar a los barcos aliados. Y es más, cuando España en el siglo XVI tuvo tiempo para defenderse contra la piratería, tú ya sabes que se creó el sistema de flotas, ¿no? Sí, la carrera de Indias. Por el que los barcos mercantes siempre iban protegidos por barcos de guerra españoles, que eran unos sistemas de flotas que tuvieron muchísimo éxito porque a lo largo de toda la historia solo fue capturado una flota de la plata. Bueno, pues este sistema, el sistema de la flota, ahora que hacemos referencia a la Segunda Guerra Mundial, fue copiado por los países aliados para defenderse igualmente de los ataques de los submarinos alemanes en el Atlántico, ¿no? Y bueno, sí, son historias que se repiten y que ahí están, ¿no? El sistema de la flota, junto con la construcción de ese cinturón de hierro en las principales ciudades del Nuevo Mundo, hizo que la defensa contra estos piratas fuese muy efectiva, ¿no? Ten en cuenta que solo el 1% de los barcos que atravesaron el Atlántico cayeron en manos de los piratas. Y de entre todos esos barcos, la mayor parte, lo hemos dicho anteriormente, fueron mercantes y fueron barcos pequeños, ¿no? Sí. Pues ahí sobre la carrera india, si alguien quiere conocerlo y cómo funcionaba y cómo estaba instalado, tengo un pequeño artículo en el blog. Si buscáis en Bellum Artis Carrera de Indias, os sale cómo se creó este sistema. Y también está en versión podcast. Pues la carrera de Indias es algo muy interesante y que la gente desconoce, y es el primer convoy, como bien dijo Javier, es el inicio de los convoyes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se inspiraron en ellos, sí. Pues estamos ya acabando nuestra navegación. Y la última pregunta que te puedo hacer, así, ¿cuál es tu pirata favorito? Es decir, aunque aquí el favorito puede ser el más malo. No me cae ninguno especialmente bien, si quieres que te diga la verdad. Hombre, no con un pirata, sino me quedo con un corsario, que es el español, Amaro Pargo. Y si tuviese que elegir un pirata pues europeo, pues a lo mejor Bartholomew Roberts, porque dentro de la violencia de este mundo, pues era pues un hombre un poco más sensato y no tan sanguinario como podían ser Roque el brasiliano, o Lolonés o cualquiera de estos energúmenos, ¿no? Sí. Aquí, digamos que ser malo era, digamos, parte de la tarjeta de visita. Es decir, los piratas no tenían unas reglas de juego y sabían que si les capturaban iban a cortarles la cabeza, por tanto, tenían todo perdido, ¿no? Y digamos que sacaban todo su mal. Pues nada, Javier, nuestra idea era una pequeña navegación. Yo creo que la gente más o menos se hace una visión de lo que tratas en tu libro. Tu libro es una visión, puedo decir, cronológica, pero también temática. Es decir, el libro va estructurado para que un poco los oyentes lo vean, va desde orígenes de la piratería, ¿no? Haces una explicación de estos periodos de la antigüedad y de la Edad Media.
te vas a Sangre y Destrucción en el Mediterráneo, ¿no? Que aquí hablas de los berberiscos y, cómo no, de Barbarroja. El ataque que hace sobre la ciudad de Menorca también, que fue terrible, también dejó la ciudad totalmente en ruinas y la mayor parte de sus habitantes fueron pasados a cuchillo. Sí. Precisamente esos son los motivos por los que posteriormente con Felipe III se decidió la expulsión de los moriscos, porque se pensaba, y creo que con razones, que muchos de estos habitantes moriscos que habitaban la costa española favorecían estas actividades de los piratas berberiscos, ¿no? Hasta bien entrado ya el siglo XVII. De hecho, es algo que hablándolo con Agustín Ramón sobre el tema de los corsarios en el Mediterráneo, es algo que en Asturias nos llama la atención, es decir, pero en la zona del Levante, ¿no? Mediterráneo, ¿no? Ahí los pueblos más antiguos están hacia el interior y las nuevas ciudades están en la costa, es decir, la nueva no sé qué está en la costa y la auténtica, ¿no? Está hacia el interior. Sí. Es que es eso mismo, es que fueron tan violentos los ataques que una buena parte de la costa, la zona donde vivo, en Alicante, esta zona quedó despoblada, a no ser que fuesen las ciudades más grandes que tenían una cierta protección contra estos ataques de los piratas berberiscos, ¿no? Sí. Y sí. Bueno, lo que pasa es que hubo aquí un militar español, que seguro sabéis quién es, que para mí uno de los mejores soldados españoles de todos los tiempos, que se dedicó a limpiar toda la zona. Bazán, me imagino. Hombre, ahí está. También lo trato y aparte le dedico un capítulo porque Bazán no solo fue el gran héroe de Isla Terceira, no solo fue una parte importantísima a la hora de explicar lo que es la batalla de Lepanto, sino que también persiguió de forma muy efectiva a los corsarios berberiscos, franceses, ingleses en todo el Mediterráneo, ¿no? Y de hecho, mira, Bazán, leyendo el libro de Corsarios Españoles, que tenemos en otro programa, Bazán fue el que descubrió el talento de Menéndez de Avilés en una batalla, vio su calidad y, bueno, fue el que apostó por él y después hizo que fuese jefe de varias flotas corsarias y tal. Pero es interesante que como Menéndez de Avilés es un ejemplo de un corsario español que llegó a lo más alto gracias a la fama como corsario. Es decir, le dio buen nombre y después hizo lo del adelantado de la Florida y la operación contra los hugonotes en la Florida. Pero es interesante, ¿no? Que Bazán se vincula al gran corsario español del siglo XVI. Sí. Pues es una parte no tan conocida de la biografía de Bazán, pero que ahí está, y por eso lo trato, ¿no? Doy mucho protagonismo a Gordo de Bazán en el libro por eso mismo, ¿no? Porque gracias a él toda la zona del Atlántico, desde entre las Azores y Canarias, quedó limpia, ¿no? O por lo tanto descargó, ¿no?, la presión que ejercían los corsarios y los piratas sobre esta zona. Pues yo creo que ya tenemos claro que no te caen muy bien los piratas. No te creas que cuando empecé a escribir, no, pero conforme vas leyendo cosas, es cuando lees a Schmeling, por ejemplo, dices, bueno, madre mía, esta gente no. Entonces, claro, te llama la atención el hecho de que mucha gente nos disfrazamos y ponemos en nuestros. Sí, justo, sí, qué simpáticos son los piratas. Sí. Y hace poco estuve también en Redeira, creo que es el pueblo este de Galicia, y me acuerdo que iba paseando por un pueblo pesquero y encima de cada casa había una bandera pirata. Y dije, bueno, si supiesen lo que hacía esta gente, a lo mejor se le quitaba la gana. Sí, es como si pones esvásticas por aquí. Sí, es como si pasado dentro, no sé, de 500 años la gente se viste de nazi y hace el día del holocausto. No, pienso bien, es decir, claro, es que a veces el tiempo, ¿no? y los cambios, ¿no?, hacen que algo que es símbolo de la maldad, ¿no?, se convierta en es decir, es verdad, por una bandera pirata por ahí. Ya. O todos los niños. Sí, no. Es que la gente, y por eso es importante estudiar historia, ¿no? Porque es que para entender realmente lo que somos y lo que podemos estar haciendo en un momento determinado, cuando si conociésemos la realidad, pues a lo mejor no haríamos ciertas cosas, ¿no? Sí. No, que es que me lo imagino lo mismo, o sea, festejando ahí los piratas cuando realmente, cuando llegaban a esos pueblos no se dedicaban a repartir caramelos, sino más bien a quitarlos no. Y a llevarse gente, ¿no?, para sus tierras. Sí, exactamente. Pues muchas gracias, Javier, por esta visión, ¿no?, esta pequeña navegación por las distintas islas del tesoro para ir encontrando piratas que la gente puede consultar e informarse en tu libro, ¿no? Que no es un libro, digamos, de inmersión en profundidad, no es un monográfico de Drake, no es un monográfico de Barbarroja, sino es una visión
como toda la serie, a mí me gusta mucho esta serie de Almuzara, de Eso no estaba en mi libro, porque suelen ser libros que aprendo muchas anécdotas y muchas historias que no conocía, porque se suele buscar en esta editorial, no sé si es una orden de la editorial que os da a vosotros, de buscar. Claro. tenemos la orientación de trabajar de esta manera. Así que seguimos una línea cronológica, pero lo que interesa en Eso no está en mi libro es evidentemente contar los aspectos más curiosos de lo que puede ser el mundo de la piratería, o el mundo medieval, que yo también escribí ese libro. Ese no estaba en mi libro de la Edad Media, que lo tengo por aquí, sí. Lo tienes por ahí también. No, hicimos un programa. La Segunda Guerra Mundial, o la Primera, o todo. Ahí, la verdad es que es una colección que está funcionando muy bien, ¿eh? Muy bien. Y ahí lo ves en todas las librerías. Tienes unos stands con los libros de la colección. Está gustando mucho. Sí. Ese no estaba en mi libro de la Edad Media. Hicimos hace mucho tiempo. Fue la primera vez que te conocí sobre el libro. Acuérdate que hicimos un programa de podcast. Sí, ese fue el primero. Pues no me acordaba. Yo creo que sabía que era, pero no recordaba que... Sí. Ya llovió. Pues, Bueno, ya llovió. En Asturias no significa nada, porque nos llueve todos los días. O sea que... Pues ya llovió en Alicante, es decir, que hace ya por lo menos 4 años. Aquí ha pegado un sol importante, aquí seguimos con calor. Pues muchas gracias, Javier, por contarnos esta historia a todos. Y ya sabéis que esta historia se transmitió en YouTube, no en directo. Esta historia la transmitimos en diferido porque hubo que llegar al barco, tuvo que llegar a puerto y dejar ahí el mensaje. Y a los oyentes os digo que si nos escucháis en podcast, os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal de YouTube para poder ponernos cara y vernos un poco de nuestro rostro, ¿no? Que no nos falta nada, no somos piratas, no tenemos parche en el ojo, y sí, lo que tenemos es un amor y una pasión por la historia que intentamos transmitir a todos los que nos escucháis. Como siempre, si os ha gustado esta historia, podéis darle a me gusta en iVoox o en YouTube, donde nos escuchéis, y también compartirlo entre vuestros amigos para que llegue a más gente. Y como siempre, os recuerdo que si os gusta la historia, nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/belungartis. Podéis invitarnos desde un café a un sándwich o algo más potente, como un equipo de walkie-talkie, para que podamos transmitir mejor nuestros programas. Y nada más, si os ha gustado esta historia, ya sabéis, belungartishistoriamilitar.blogspot.com es el blog de la historia militar. Hasta la próxima historia. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/belungartis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Belum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es belungartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Belum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.